Metodología epidemiológica 1. La epidemiología es la disciplina que estudia la frecuencia y distribución de fenómenos relacionados con la salud, así como sus determinantes en las poblaciones y que se apoya de herramientas matemáticas y estadísticas. Gracias a la epidemiología, podemos saber de qué se enferman y mueren las personas en las poblaciones, identificar las causas de los fenómenos de salud-enfermedad para diseñar estrategias de prevención y control, y evaluar dichas acciones para conocer su impacto. En este tema, buscamos presentar a ustedes un brevísimo resumen de esta importante disciplina de la salud pública y su aplicación en la vacunación. A continuación, revisaremos las principales medidas utilizadas en el quehacer de la epidemiología, pero primero revisaremos algunos conceptos básicos esenciales. Conceptos básicos. Iniciaremos por revisar qué es una variable. Una variable es un atributo o característica de los eventos, personas o elementos de estudio que cambian de una situación a otra o de un tiempo a otro, y que por lo tanto puede tomar diversos valores. Hay diversos abordajes para su clasificación, pero en este tema solamente hablaremos de su clasificación en variables independientes y variables dependientes o de resultado. Cuando una variable produce un cambio en otra, se considera a la primera como independiente o causa, y a la segunda como dependiente o de efecto. En las lecturas adicionales podrán encontrar otras formas de clasificar las variables. Otro concepto importante para revisar aquí es el de medición, que es la asignación de un número o una calificación a una variable, es decir, a alguna propiedad específica de un sujeto, población o evento. Para hacer estas mediciones, se utilizan diversas escalas, las cuales se clasifican fundamentalmente en dos grandes grupos: las escalas cualitativas, que únicamente describen características sin una medición matemática, y las escalas cuantitativas, que implican mediciones numéricas precisas. A su vez, estas se clasifican en ordinal y nominal, que son cualitativas, y de intervalo y de razón, que son cuantitativas. Las revisaremos a detalle a continuación. Escala nominal. Las escalas nominales, que como vimos arriba son cualitativas, representan el nivel mínimo de medición y se utilizan con frecuencia para variables de naturaleza cualitativa. Un ejemplo de esto es tipos de vacunas y que, como se podrán dar cuenta, no existe relación de jerarquía entre la vacuna BCG, vacuna antirrotavirus y vacuna contra VPH. En una escala nominal, las categorías son excluyentes entre sí, es decir, una denominación es excluyente de la otra. Escala ordinal. La siguiente escala cualitativa es la escala ordinal, en la cual sí hay un orden de jerarquización entre las variables observadas. Por ejemplo, podemos hablar de individuos vacunados oportunamente, vacunados fuera de oportunidad y no vacunados, en donde se puede ver que hay un orden de relación, pero no es un orden matemático, o no quiere decir que el que está vacunado con oportunidad sea el doble del no vacunado, sino que simplemente está en un nivel superior o inferior. Escala de intervalo. La tercera escala que revisaremos es la primera de las escalas cuantitativas y se trata de la escala de intervalo, en donde el 0 es un punto relativo. Un ejemplo de esto es la temperatura a la que se conservan las vacunas, ya que cuando hablamos de que hay 0 grados, no quiere decir que no haya temperatura. Simplemente es una escala que puede ir desde la positividad hasta la negatividad, pasando por un 0 que es relativo. Por último, la segunda escala cuantitativa es la escala de razón, el nivel máximo de medición, en la que un valor de 0 es la ausencia de la característica, a diferencia de la escala de intervalo, en donde el 0 es una medida relativa. Algunos ejemplos de esta son el peso, la talla, la presión arterial o cualquier atributo que pueda ser medido de manera precisa con números enteros y decimales. Si decimos que hay 0 en una distancia, quiere decir que no se ha medido aún nada. Revisemos ahora. ¿Cuáles son algunas de las principales medidas en epidemiología? Abordaremos los tres grandes grupos de medidas:
las razones, las proporciones y las tasas. Una razón es una expresión matemática de relación entre entidades diferentes. Esto quiere decir que tiene un numerador y un denominador, pero el numerador no está incluido en el denominador. Un ejemplo de razón frecuentemente utilizada en salud es la razón hombre-mujer. Veamos un ejemplo. En una región se calcula que hay 1.150 niños vacunados y 370 niños no vacunados. La razón de vacunados y no vacunados en ese lugar es de 3.1, lo que significa que por cada niño no vacunado hay 3 vacunados, o bien la razón de vacunación es de 3 vacunados por cada no vacunado en esa región. Esta cantidad se obtiene a través de una operación muy simple, que es la división entre el número de vacunados y el número de no vacunados, que nos da un cociente que en este caso es 3.1. Por su parte, una proporción es un cociente en el que el numerador sí está incluido en el denominador. Es importante revisar que los valores posibles de una razón son de 0 hasta infinito, mientras que el valor posible de una proporción es de 0 a 1, o de 0 a 100 si se expresa como porcentaje. Hagamos un ejemplo de proporción. Si en un año se vacunan 427 personas en una población de 500 personas, la proporción de vacunación en esa población es de 0.85. Dicho de otra manera, 85%. El cálculo de la proporción es muy sencillo porque, del total de las 500 personas, 427 se vacunaron. Entonces, 427 entre 500 nos da 0.85, que multiplicado por 100 es el 85%. Como ustedes pueden ver, no hemos hablado de un periodo de tiempo determinado. Es sencillamente lo que ocurre en una población en un momento dado, y este dato puede haber ocurrido en un año, en 2 o en 5. La siguiente medida es la tasa, la cual expresa la dinámica de un suceso a lo largo del tiempo. Para calcular una tasa, se divide el total de eventos que han ocurrido en un periodo de tiempo determinado, entre el número de personas que estuvieron expuestas al factor de interés. En una tasa, el numerador refleja el número de sucesos que han ocurrido en un periodo de tiempo determinado y es la primera diferencia importante con las razones y proporciones. En el caso de las tasas, es necesario multiplicar el resultado por un factor que normalmente es una potencia de 10, ya sea 100, 1000, 10.000 o 100.000, para que el resultado de la división del numerador entre el denominador sea siempre un número entero, y de esta manera sea más entendible. Ya que en el cálculo de una tasa se debe considerar en el denominador a todos los individuos expuestos al factor de interés durante todo el tiempo de seguimiento, lo cual generalmente es difícil de conocer. En la práctica, se considera el número de individuos presentes a la mitad del periodo que se está estudiando. Por ejemplo, si se está calculando una tasa anual de cobertura de vacunación, lo que se utilizará como denominador es la población a vacunar a la mitad del periodo, es decir, a los 6 meses, bajo el supuesto de que entraron a la población un número en el primer periodo y después otro número en el segundo y se promedian. Entonces, se puede estimar la población a la mitad del periodo que nos interesa estudiar. Conclusiones. Hasta este momento, hemos revisado los conceptos básicos de epidemiología, variables dependientes e independientes, el concepto de medición, las escalas y su clasificación, y las principales medidas como la razón, la proporción y las tasas. Y hemos revisado algunos ejemplos ilustrativos. Los invitamos a consultar el material adicional para que puedan comprender mejor estos conceptos. En el siguiente video, revisaremos los 3 diseños de estudios más importantes de la epidemiología, así como las medidas que se utilizan en estos diseños.